Ve a buscar otra mesa. Esta es para la familia, no para chicas adoptadas. La voz de mi hermana Victoria resonó en el elegante comedor de Casa Botín, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Las risas estallaron alrededor de la mesa, mis padres, mi hermano Carlos y el marido de Victoria, todos riendo como si fuera el chiste más gracioso que hubieran escuchado. Yo me quedé allí de pie, sosteniendo mi bolso de mano, con el rostro ardiendo de humillación mientras los demás comensales se volvían a mirar. Las lámparas de araña brillaban sobre nosotros, arrojando una luz cálida sobre los manteles blancos y las copas de cristal, pero yo sentía frío por dentro. Me llamo Raquel, y tengo 27 años. He vivido con esta familia durante 22 años, desde que me adoptaron cuando tenía 5. 22 años de que me recordaran que no pertenecía, que era diferente, que era menos. La única persona que siempre me hizo sentir que importaba era la abuela Dolores, la madre de mi madre adoptiva, que estaba sentada al otro extremo de la mesa con una expresión extraña en el rostro. Victoria, ya basta, dije. En voz baja, intentando mantener algo de dignidad. Oh, no seas tan sensible, intervino mi madre, Isabel, haciendo un gesto despectivo con su mano manicurada. Solo estamos bromeando. Ya sabes cómo es Victoria. Yo sabía exactamente cómo era Victoria. A sus 32 años, había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña mientras mantenía la fachada de la unidad familiar. Mientras crecíamos, ella tuvo la mejor habitación, la ropa más nueva, la costosa educación universitaria. Yo tuve que conformarme con ropa usada y estudiar en un ciclo formativo. A ella la alababan por logros mediocres. A mí me criticaban por la excelencia. Siéntate, Raquel, ordenó mi padre, Antonio. Estás montando una escena. Me senté, tragándome la protesta que se elevaba en mi garganta. Esta cena se suponía que era para celebrar el último negocio de Victoria. Alguna inversión inmobiliaria que mis padres habían ayudado a financiar. Siempre estaban ayudando a Victoria. Cuando yo les pedí un préstamo para iniciar mi negocio de diseño gráfico hace 3 años, se rieron y me dijeron que fuera realista. La velada se arrastraba con la conversación fluyendo a mi alrededor como si yo no estuviera. Victoria alardeaba de su nuevo Mercedes. Carlos hablaba de su ascenso en el banco. Mis padres rebosaban de orgullo, haciendo preguntas, felicitándolos. Cuando intenté mencionar el cliente importante que acababa de conseguir, un contrato por valor de 50.000 euros, mi madre me interrumpió. Eso está muy bien, cariño. Carlos, cuéntanos más sobre tu bonificación. Para cuando llegó el postre, ya me había encerrado en mí misma, la familiar insensibilidad apoderándose de mí. Este era mi papel en la familia, la intrusa, la caso de caridad, a la que mantenían cerca para sentirse bien consigo mismos. Entonces el camarero se acercó con la cuenta. Mi estómago se hundió cuando colocó la carpeta de cuero directamente frente a mí. La miré, confundida. ¿Qué es esto?, pregunté. La risa de Victoria era aguda y estridente. Oh, ¿no lo mencionamos? Tú pagas esta noche. Considéralo tu contribución a la familia, ya que siempre estás tomando y nunca das. ¿Tomando?, salió la palabra ahogada. Nunca les he pedido nada a ustedes. El techo sobre tu cabeza mientras crecías, la comida, la ropa, Isabel enumeró los ítems con los dedos. Te lo dimos todo, Raquel. Lo menos que puedes hacer es invitarnos a cenar. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. El total hizo que mi visión se nublara. 3.270 euros. Habían pedido los vinos más caros, múltiples aperitivos, filetes premium, colas de langosta. Carlos había pedido 3 postres solo porque podía. No puedo pagar esto, susurré. Por supuesto que puedes, dijo Victoria dulcemente. Acabas de contarnos sobre tu gran cliente. 50.000 euros, ¿no? Esto no es nada para ti ahora. La verdad era que esos 50.000 euros se repartían a lo largo de 6 meses de trabajo, y la mayor parte ya estaba destinada a gastos del negocio, el alquiler y pagar los préstamos estudiantiles con los que mi familia se había negado a ayudarme.
Esta sola cena acabaría con mis ahorros. Pero no podía montar otra escena. No podía darles más munición para llamarme desagradecida, difícil, dramática. Con manos temblorosas, saqué mi tarjeta de crédito y la puse en la carpeta. El camarero se la llevó, y me obligué a sonreír, a sorber mi agua, a fingir que esto no me estaba destrozando. Victoria ya estaba hablando de sus próximas vacaciones en la Toscana. Mis padres planeaban unirse a ellos. Nadie preguntó si yo quería ir. Nunca lo hacían. Cuando el camarero regresó con mi tarjeta y el recibo, firmé con los dedos entumecidos. 3.270 euros por el privilegio de ser humillada por las personas que se suponía que me amaban. Bueno, eso estuvo encantador, dijo Isabel, secándose los labios con la servilleta. El mismo día el mes que viene. El mes que viene. Esperaban que esto se convirtiera en algo regular. Abrí la boca para protestar, para decir finalmente que ya era suficiente, cuando una voz cortó la charla. Un momento, por favor. Todos callaron. La abuela Dolores, que había estado callada toda la noche, estaba de pie en su extremo de la mesa. A sus 78 años, todavía imponía atención, con su cabello plateado perfectamente peinado, su postura recta como una vara. Algo en su expresión hizo que mi pecho se oprimiera. El restaurante pareció contener la respiración. La abuela Dolores siempre había sido diferente del resto de la familia. Mientras mis padres y hermanos me trataban como una obligación, ella había sido la que asistía a mis obras de teatro en la escuela, la que recordaba mi cumpleaños, la que preguntaba por mis sueños. También era la persona más rica que había conocido, una multimillonaria hecha a sí misma que había construido un imperio farmacéutico desde la nada. Pero últimamente, había estado más callada, observando. La había visto observar las reuniones familiares con una intensidad que me hacía preguntarme qué estaría pensando. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó Isabel, con un deje de irritación en la voz. Estábamos a punto de irnos. «Siéntense, todos ustedes». La voz de la abuela Dolores transmitía una autoridad que hizo hasta a mi padre enderezarse en su silla. «Tengo algo que decir, y van a escuchar». Victoria puso los ojos en blanco, pero permaneció sentada. Carlos revisó su teléfono bajo la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confusas. La mirada de la abuela Dolores recorrió a cada uno de ellos antes de posarse en mí. Algo brilló en sus ojos. Tristeza quizás, o decepción en todos los demás. «He estado observando a esta familia durante años», comenzó, su voz firme pero fría. «Observando cómo tratan a Raquel, como siempre la han tratado». «Madre, ¿en serio?», protestó Isabel. «Este no es el momento». «Cállate». La orden fue tan cortante que mi madre realmente obedeció. Tengo 78 años, y he pasado los últimos meses pensando en mi legado, en a dónde debería ir mi dinero cuando me haya ido. La mesa quedó en silencio. El tenedor de Antonio tintineó contra su plato al dejarlo. La expresión satisfecha de Victoria vaciló. «Todos saben cómo funciona esto», continuó la abuela Dolores. «La mayor parte de mi patrimonio va a Isabel, luego se distribuye entre los nietos. Eso es lo que dice el testamento actual». Vi cómo el rostro de Victoria se iluminaba de codicia. Ella había estado contando con esa herencia durante años, planeando compras elaboradas, haciendo inversiones basadas en dinero que ni siquiera tenía todavía. «Pero he hecho que mi abogado redacte un nuevo testamento». La abuela Dolores sacó un sobre de su bolso. «Firmado y notariado ayer». El silencio era sofocante. «No puedes hablar en serio», gritó Victoria, poniéndose de pie. «No puedes hacer eso. No es justo». Carlos golpeó la mesa con la mano. «Madre, piensa en lo que estás diciendo». Isabel suplicó, «estás hablando de miles de millones de euros. Raquel ni siquiera es realmente familia». «Basta». La orden de la abuela Dolores lo silenció de nuevo. «Raquel es más familia que cualquiera de ustedes. Se ha ganado esto no por sangre, sino por carácter. Por ser una mejor persona que todos ustedes juntos». Yo me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo.
Miles de millones. La fortuna completa de la abuela. Era imposible, irreal, demasiado enorme para comprender. Estás siendo manipulada, dijo Antonio desesperadamente. Raquel debe haber hecho algo. Raquel no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso, lo interrumpió la abuela Dolores, y eso termina esta noche. Sacó su teléfono y marcó un número. Tomás, soy Dolores. Sí. Presenta el Nuevo Testamento inmediatamente. Asegúrate de que sea inquebrantable y prepara los documentos del fideicomiso para Raquel. Los rostros de mi familia pasaron del shock a la furia y la incredulidad. Victoria parecía a punto de desmayarse. El rostro de Carlos se había puesto morado. Mis padres parecieron envejecer una década en segundos. Esto no ha terminado, me siseó Victoria. Lo impugnaremos. Te combatiremos en los tribunales. Inténtenlo, dijo la abuela Dolores con calma. Me he asegurado de que todo sea completamente legal, y estoy en pleno uso de mis facultades mentales, como lo confirma una evaluación médica de esta mañana. Lo había planeado, hasta el último detalle. La explosión que siguió fue como nada que hubiera presenciado. Victoria se abalanzó sobre la mesa, con el rostro contraído por la rabia. Carlos le agarró el brazo, pero su propia ira estaba apenas contenida. Mis padres se sentaron en un silencio aturdido, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Pequeña manipuladora, me espetó Victoria. Tú planeaste esto. Has estado haciéndote la víctima todo este tiempo. Basta. La abuela Dolores se interpuso entre nosotras. Raquel no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabía de esto hasta ahora. Era cierto. Todavía estaba aturdida. Mi mente era incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Miles de millones de euros. Toda la herencia de la abuela. Todo lo que había construido a lo largo de su vida. ¿Por qué haces esto? La voz de Isabel se quebró, con lágrimas corriendo por su rostro. Soy tu hija, tu sangre. Y deberías estar avergonzada de cómo has actuado, respondió la abuela Dolores, su voz más suave pero aún firme. Te di todas las ventajas en la vida, Isabel. Educación, oportunidades, amor, y tomaste todo eso y no aprendiste nada sobre compasión o amabilidad. En cambio, transmitiste tu crueldad a tus propios hijos. Antonio intentó un enfoque diferente. Seamos razonables. Podemos resolver esto. Tal vez dividir la herencia. No hay nada que resolver, dijo la abuela Dolores. La decisión está tomada. Mis abogados tienen todo en orden. El fideicomiso está establecido. Raquel recibirá todo cuando yo muera, con acceso inmediato a ciertas cuentas a partir de mañana. ¿Mañana? La palabra quedó flotando en el aire. Esto no era una promesa futura. Esto era real, inmediato, estaba sucediendo. Carlos se inclinó hacia adelante, con voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error. Raquel no sabe cómo manejar ese tipo de dinero. Lo despilfarrará en un año. Raquel ha construido un negocio exitoso a partir de la nada, interrumpió la abuela Dolores. Es más responsable financieramente a sus 27 años que cualquiera de ustedes. Ha tenido que serlo porque ustedes nunca la ayudaron. Encontré mi voz, temblorosa e incierta. Abuela, no lo entiendo. ¿Por qué ahora? Ella se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Porque te he visto sufrir demasiado tiempo, cariño. Me estoy muriendo. El mundo se inclinó. ¿Qué? La palabra apenas salió. Cáncer de páncreas, etapa 4. Tal vez tenga 6 meses, probablemente menos. Lo dijo con tanta calma, pero vi el dolor bajo la compostura. Me enteré hace 3 meses, y he pasado ese tiempo poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que mi legado vaya a alguien que lo merezca. Las lágrimas nublaron mi visión. La abuela Dolores se estaba muriendo. La única persona que realmente me había amado se iba. Oh, no llores, Raquel.
Me abrazó y respiré su perfume familiar, de lilas y vainilla. Esto no es triste. Esto es justicia. A nuestro alrededor, el restaurante había quedado completamente en silencio. Incluso el ruido de la cocina había cesado. Todos observaban cómo esta familia implosionaba en tiempo real. No puedes hablar en serio con esto, intentó Isabel de nuevo, la desesperación haciendo su voz chillona. Madre, por favor piensa en tus nietos. Piensa en el legado familiar. Lo estoy pensando, dijo la abuela Dolores. Por eso exactamente estoy haciendo esto. El legado familiar debería ser compasión, trabajo duro e integridad. Raquel encarna todo eso. El resto de ustedes encarnan la codicia, la crueldad y el sentido de derecho. Las manos de Victoria temblaban. Demandaremos. Probaremos que no estás en tu sano juicio. Buena suerte con eso. La sonrisa de la abuela Dolores era afilada. Tengo evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas y el testimonio de docenas de testigos sobre tu tratamiento hacia Raquel a lo largo de los años. Mi abogado ha estado documentando todo durante meses. Había estado planeando esto cuidadosamente, metódicamente, protegiéndome incluso cuando su propio tiempo se agotaba. Quiero irme a casa, susurré. Por supuesto. La abuela Dolores mantuvo su brazo alrededor de mí. Tomás está afuera con el coche. Nos llevará a las 2 a mi casa. Tenemos mucho que discutir. Al girarnos para irnos, Carlos bloqueó nuestro camino. Esto no es justo. Ella ni siquiera es realmente una de nosotros. Quítate del medio. La voz de la abuela Dolores era de hielo. O haré que la seguridad te eche. Él se hizo a un lado, pero el odio en sus ojos me hizo estremecer. Caminamos a través del restaurante en silencio, cada ojo siguiéndonos. El aire fresco de Madrid me golpeó el rostro al salir, y lo aspiré hondo, intentando serenarme. Un elegante coche negro esperaba en la acera. Tomás, el chofer de la abuela Dolores durante 30 años, abrió la puerta con una sonrisa de complicidad. Señorita Raquel, bienvenida. Tomás lo sabe todo, dijo la abuela Dolores mientras nos deslizábamos en el asiento trasero. Me ha estado ayudando a planear esto durante semanas. El coche se alejó del restaurante, dejando a mi familia, a mi exfamilia, de pie en la acera, en estado de shock. A través de la ventana trasera, vi a Victoria gritando algo, con el rostro contraído por la rabia. Carlos estaba en su teléfono, probablemente llamando a un abogado. Mis padres estaban juntos, pareciendo perdidos y destrozados. Debería haber sentido algo, culpa quizás, o miedo, pero todo lo que sentía era un entumecido agotamiento mezclado con una extraña sensación de libertad. ¿De verdad te estás muriendo?, le pregunté a la abuela Dolores, con voz pequeña. Sí. Tomó mi mano, su piel fina como el papel, pero su agarre sorprendentemente fuerte. Pero no tengo miedo. He vivido una vida plena, Raquel. Construí un imperio, crié una familia, dejé mi huella. Ahora puedo asegurarme de que todo por lo que trabajé vaya a alguien digno. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé cómo ser rica. No sé cómo dirigir tus empresas. Aprenderás, dijo con confianza. Eres inteligente, trabajadora y tienes buen instinto, y tendrás un excelente equipo que te guíe. Me he asegurado de eso. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana mientras nos dirigíamos hacia su finca en La Moraleja. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? La abuela Dolores apretó mi mano. Ahora te preparamos para tu nueva vida, y nos aseguramos absolutamente de que tu familia nunca pueda volver a hacerte daño. A la mañana siguiente, me desperté en una de las habitaciones de invitados de la abuela Dolores, momentáneamente desorientada por las sábanas de seda y la vista al lago de la casa de campo a través de los ventanales. Entonces los recuerdos regresaron de golpe. El restaurante, la cuenta, el anuncio, todo. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que lo encendí. 43 llamadas perdidas de Victoria, 27 de mi madre, 16 de Carlos, docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Los revisé con una extraña indiferencia.
Eres una egoísta. Piensa en la familia. Isabel. Te destruiré en los tribunales. No verás un centavo. Victoria. Necesitamos hablar. Esto todavía tiene solución. Antonio. La abuela claramente no está en sus cabales. Ayúdanos a que la evalúen. Carlos. Dejé el teléfono a un lado y me acerqué a la ventana. La finca de la abuela Dolores se extendía por 3 hectáreas de terreno privilegiado en La Moraleja. El sol de la mañana brillaba sobre el lago. Ya había veleros surcando el agua. ¿Todo esto era mío ahora, o lo sería pronto? Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Raquel, el desayuno está listo, y la señora Dolores quisiera verla en el estudio. Encontré a la abuela Dolores sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo sorprendentemente enérgica, a pesar de la revelación de ayer sobre su salud. Tomás estaba cerca, y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro estaba sentado frente a ella. Raquel, este es Walter, mi abogado, dijo la abuela Dolores. Necesitamos repasar algunos asuntos. Walter se puso de pie, estrechándome la mano con un apretón firme. Señorita Raquel, un placer. Su abuela ha hablado muy bien de usted. Me senté, sintiéndome como en un sueño. Walter abrió un portafolio de cuero y comenzó a explicar los detalles del fideicomiso, las empresas, las inversiones. Números que parecían imposibles danzaban ante mis ojos. 3.000 millones en activos líquidos, 5.000 millones en propiedades e inversiones. Participaciones en empresas farmacéuticas, desarrollos inmobiliarios, startups tecnológicas. Las cuentas de acceso inmediato se activan hoy, explicó Walter. 5 millones de euros para su uso personal mientras se finaliza el fideicomiso. Su abuela quería asegurarse de que tuviera recursos de inmediato. 5 millones para uso inmediato. Me sentí mareada. Hay más, dijo la abuela Dolores, con ojos penetrantes. Tu familia intentará impugnar esto. Alegarán influencia indebida, capacidad disminuida, cualquier cosa que se les ocurra. Tenemos que estar preparados. ¿Qué pueden hacer realmente?, pregunté. Walter se inclinó hacia adelante. Legalmente, no mucho. La señora Dolores tiene documentación que prueba sus plenas facultades, incluidas evaluaciones de 3 médicos diferentes. El testamento es inquebrantable. Sin embargo, pueden dificultar el proceso, alargarlo en los tribunales, crear publicidad negativa. Que lo intenten, dijo la abuela Dolores firmemente. He estado documentando su maltrato hacia Raquel durante años. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada incidente de abuso financiero. Si quieren una batalla legal, los enterraré con pruebas. Mi teléfono vibró de nuevo. Victoria. Los silencié. Hay algo más que necesitas saber, dijo la abuela Dolores, y algo en su tono me tensionó. Tu adopción no fue exactamente lo que crees. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué quieres decir? Sacó una carpeta del cajón de su escritorio, deslizándola hacia mí. Cuando Isabel y Antonio te adoptaron, recibieron una suma sustancial de dinero. 750.000 euros, para ser exactos. Estaba destinada a tu cuidado, educación, todo lo que necesitarías al crecer. Miré los documentos en la carpeta. Extractos bancarios, registros de transferencia. Ellos aceptaron dinero por adoptarme. De un fideicomiso establecido por tus padres biológicos, confirmó la abuela Dolores. Murieron en un accidente automovilístico cuando tenías 5 años. Habían establecido un fideicomiso para asegurar que fueras cuidada. Isabel y Antonio fueron aprobados como padres adoptivos y recibieron acceso a esos fondos. Mis manos temblaban mientras hojeaba los papeles. 750.000 euros. Y yo había usado ropa de segunda mano, ido a un ciclo formativo con préstamos estudiantiles, me habían dicho que la familia no podía permitirse ayudarme. Se lo gastaron todo, susurré, viendo los estados de cuenta. Vacaciones, coches, la escuela privada de Victoria, el fondo universitario de Carlos. Gastaron mi dinero en todos excepto en mí.
Sí, dijo la abuela Dolores en voz baja. Yo misma descubrí esto hace 2 años. He estado investigando desde entonces, reuniendo pruebas. Eso es robo, Raquel. Le robaron a una niña. La traición cortó más profundo que cualquier otra cosa. No era solo crueldad o favoritismo. Se habían beneficiado de mi pérdida, tomaron dinero destinado a mi cuidado y lo usaron para consentir a sus hijos biológicos mientras me trataban como una carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. ¿Por qué necesitaba estar segura? Necesitaba que toda la documentación estuviera perfecta y fuera legal. Hizo una pausa, luciendo de repente mayor. ¿Y por qué? Sabía que una vez que supieras la verdad, no habría vuelta atrás. Tu relación con ellos, tóxica como era, terminaría por completo. Tenía razón. Cualquier pequeña parte de mí que había esperado una reconciliación, que se había preguntado si tal vez era demasiado sensible o desagradecida, murió en ese momento. No solo habían sido crueles. Habían sido criminales. ¿Qué hago? Me sentí perdida, abrumada. Tú déjamelo a mí, dijo la abuela Dolores. Walter ya ha presentado una demanda civil contra Isabel y Antonio por malversación de fondos fiduciarios. Con intereses durante 22 años, te deben aproximadamente 2,3 millones de euros. Mi teléfono estalló con llamadas de nuevo. Esta vez era mi padre. Contesta, dijo la abuela Dolores. Ponlo en altavoz. Escuchemos lo que tiene que decir. Con manos temblorosas, acepté la llamada. Raquel. La voz de Antonio era desesperada. Raquel, por favor, necesitamos hablar. Tu abuela no está pensando con claridad. Me parece perfectamente lúcida, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Esto es una locura. No puedes pensar posiblemente que mereces toda su fortuna. En el momento en el que hay dinero de por medio, repetí. ¿Quieres decir como los 750.000 euros que aceptaron por adoptarme? ¿El dinero que gastaron en todos excepto en mí? Silencio, entonces. No sé qué mentiras te ha estado contando. Los registros bancarios no mienten, papá. La palabra se sintió amarga. Walter tiene toda la documentación. Me robaron. Los dos lo hicieron. La voz de Isabel surgió del teléfono, chillona por el pánico. Ese dinero era para criarte, para darte vivienda, comida. Me diste ropa usada y me hiciste pagar mis propios estudios, dije. Mientras tanto, Victoria tuvo ropa de diseñador y una educación completa en una universidad privada. Carlos tuvo un coche nuevo a los 16 años. Yo no tuve nada. Estás siendo desagradecida, intentó Antonio. Me diste una prisión, dije. Las palabras se sintieron poderosas, liberadoras. Me hiciste sentir inútil todos los días, y lo hiciste mientras gastabas dinero destinado a mí. Lucharemos contra esto, amenazó Isabel. Iremos a los tribunales. Por favor, háganlo, intervino la abuela Dolores. Me encantaría verles explicar los registros financieros a un juez. Explicar cómo tomaron dinero destinado a una niña de 5 años en duelo y lo gastaron en vacaciones de lujo. La llamada terminó abruptamente. Habían colgado, probablemente para llamar a su propio abogado. Sentí la mano de Walter en mi hombro. Señorita Raquel, sé que esto es abrumador, pero necesita entender. Usted tiene todas las cartas aquí. No tienen base legal alguna. Lo intentarán de todos modos, dije. Por supuesto que lo harán, concordó la abuela Dolores. Pero perderán. Y cuando lo hagan, nunca más tendrás que volver a verlos. 3 días después, la historia llegó a los medios. De alguna manera, y sospechaba que Victoria estaba detrás, los detalles del cambio de testamento de la abuela Dolores se filtraron a la prensa. Multimillonaria deshereda a su familia por su nieta adoptiva, gritaban los titulares. Mi teléfono no dejaba de sonar con periodistas que querían declaraciones. Me había mudado temporalmente a la finca de la abuela Dolores, incapaz de enfrentar mi apartamento, donde mi familia conocía la dirección.
Tomás había recogido mis cosas, y estaba viviendo en una extraña burbuja de lujo y caos. La reacción del público estaba dividida. Algunos alababan a la abuela Dolores por recompensar el carácter por encima de la sangre. Otros me llamaban una cazafortunas manipuladora que había seducido a una anciana por su fortuna. Las secciones de comentarios eran brutales. Debe haberse acostado con el abogado de la anciana o algo así. Alerta de cazafortunas. Esta chica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bien por Dolores. La familia no es la sangre. Es como tratas a las personas. Esa chica adoptada va a despilfarrar miles de millones en un año. Miren. Intenté ignorarlo, pero las palabras se me clavaban bajo la piel. ¿Estaba mal aceptar esto? ¿Debería haberme negado al regalo de mi abuela? Deja de leer eso, dijo la abuela Dolores, encontrándome encorvada sobre mi portátil en la biblioteca. Se veía más frágil que hacía unos días, el cáncer claramente progresando. La gente siempre tendrá opiniones. Déjalos hablar. Me están llamando cosas terribles, dije. Me llamaron cosas terribles cuando construí mi primera empresa, respondió, acomodándose en la silla a mi lado. Dijeron que era demasiado agresiva, demasiado masculina, demasiado ambiciosa. Una mujer no podía triunfar en el sector farmacéutico. Les demostré que estaban equivocados. Tomó mi mano, su agarpe más débil ahora. Tú también les demostrarás que están equivocados, Raquel. No defendiéndote, sino siendo exactamente quien eres, amable, trabajadora, con principios. Esa tarde, Walter llegó con noticias. Isabel y Antonio han presentado oficialmente una impugnación al testamento. Alegan capacidad disminuida e influencia indebida. Déjame ver, dijo la abuela Dolores. Walter le entregó los documentos legales. Leí por encima de su hombro, mi ira creciendo con cada palabra. Alegaban que yo había aislado a la abuela Dolores de su familia, que había manipulado a una anciana enferma, que me había aprovechado de su declive mental. Esto es ridículo, dije. Ni siquiera sabía del cáncer hasta esa noche. Tenemos pruebas que demuestran lo contrario, me aseguró Walter, incluido el testimonio del personal médico, amigos, socios comerciales. Se están aferrando a un clavo ardiendo. Pero algo en la expresión de Walter me puso nerviosa. ¿Qué no me estás diciendo? Él intercambió una mirada con la abuela Dolores. Victoria ha contratado a un detective privado. Están investigando tu pasado, buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Mi estómago se hundió. No hay nada que encontrar. Lo sabemos, dijo la abuela Dolores. Pero intentarán crear algo. Torcer situaciones inocentes. Sacar cosas de contexto. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó, un número desconocido. En contra de mi mejor juicio, contesté. Raquel. Qué bueno poder contactarte. La voz era desconocida, empalagosamente dulce. Soy Jennifer Cole de la revista Seattle Scene. Me encantaría charlar sobre tu relación con Dolores. Sin comentarios, dije, moviéndome para colgar. Espere. Solo tengo algunas preguntas sobre las acusaciones, sobre tu negocio. Hay preguntas sobre de dónde sacaste tu capital inicial. Algunas personas sugieren que Dolores lo financió hace años. Que has estado planeando esta toma de poder durante mucho tiempo. Mi sangre se heló. Eso no es cierto. Construí mi negocio con mi propio dinero. ¿Puede demostrarlo? ¿Tiene documentación? Colgué, con las manos temblorosas. Están intentando crear una narrativa, dijo Walter sombríamente. Que has estado preparando a Dolores durante años. Que todo lo que has logrado fue en realidad con su dinero. Pero no fue así. Tengo documentos de préstamos, registros comerciales. Lo sabemos, tranquilizó la abuela Dolores. Y lo probaremos. Pero, Raquel, debes prepararte. Esto va a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. Para la noche, las redes sociales estaban inundadas de teorías.
Cuentas anónimas, probablemente de mi familia, difundían rumores de que había abandonado el ciclo formativo. Me había graduado con honores. Que mi negocio fracasaba. Estaba prosperando. Que había tenido múltiples aventuras con hombres mayores ricos. Apenas había salido con nadie en años. El rumor más cruel era que de alguna manera había causado la muerte de mis padres biológicos para acceder a su fideicomiso. Tenía 5 años cuando murieron, pero los hechos no importaban a los trolls de Internet. Cerré mi portátil, sintiéndome enferma. Señorita Raquel. Tomás apareció en la puerta de la biblioteca. Hay periodistas en la verja. Bastantes. Me acerqué a la ventana que daba al frente de la finca. Furgonetas de noticias alineaban la calle. Cámaras apuntaban hacia la casa. Mi vida privada era ahora un espectáculo público. Esto es lo que quieren, dije en voz baja. Quieren que me quiebre, que haga algo que me haga quedar mal. Entonces no les des ese gusto, dijo la abuela Dolores. Se veía exhausta, pero sus ojos aún estaban fieros. Luchamos contra esto de la manera correcta, con la verdad, con pruebas, con dignidad. Esa noche, no pude dormir. Seguía repasando momentos de mi infancia. Isabel diciéndome que tenía suerte de que me hubieran acogido. Victoria riéndose cuando no me invitaron a su fiesta de cumpleaños. Carlos empujándome a la piscina en una reunión familiar mientras todos se reían. Cada momento de exclusión, cada crueldad casual, todo construyendo hasta este momento. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vas a arrepentirte de esto. Te destruiremos. V. Victoria amenazándome desde un teléfono desechable. Hice una captura de pantalla y se la envié a Walter. Evidencia. La abuela Dolores me había enseñado bien. Esa noche, no pude dormir. Seguía repasando momentos de mi infancia. Isabel diciéndome que tenía suerte de que me hubieran acogido. Victoria riéndose cuando no me invitaron a su fiesta de cumpleaños. Carlos empujándome a la piscina en una reunión familiar mientras todos se reían. Cada momento de exclusión, cada crueldad casual, todo construyendo hasta este momento. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vas a arrepentirte de esto. Te destruiremos. V. Victoria amenazándome desde un teléfono desechable. Hice una captura de pantalla y se la envié a Walter. Evidencia. La abuela Dolores me había enseñado bien. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo. Carlos se presentó en la finca, habiendo conseguido de algún modo burlar a la seguridad. Lo encontré en el recibidor discutiendo con Tomás. Necesito ver a Raquel, decía. Por favor, es importante. Está bien, Tomás, dije, aunque mi corazón latía con fuerza. Hablaré con él. Carlos tenía un aspecto terrible, sin afeitar, la ropa arrugada, con oscuras ojeras. Nada que ver con el pulcro banquero con el que había crecido. Raquel, por favor, dijo. Tenemos que arreglar esto. La familia se está desmoronando. La familia se desmoronó hace mucho tiempo, respondí. Solo te estás dando cuenta ahora porque hay dinero de por medio. Eso no es justo. Sé que no siempre, sé que podríamos haberte tratado mejor, pero, esto. Hizo un gesto abarcando la finca. ¿Desheredarnos por completo? Eso es ir demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Mi voz se elevó a pesar de mi intento por mantener la calma. Carlos, me empujaste a la piscina cuando tenía 12 años y casi me ahogo porque no sabía nadar. Nadie me enseñó porque las clases de natación eran para la familia de verdad. Victoria le dijo a todos en el colegio que era adoptada porque mis padres biológicos no me querían. Mamá se olvidó de mi cumpleaños 3 años seguidos. Papá me dijo que debería estar agradecida por las migajas. Y todos os gastasteis 750.000 euros que eran para mí mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagarme el ciclo formativo. El rostro de Carlos palideció. Yo
Yo no sabía lo del dinero. Te lo juro. No lo sabías porque nunca preguntaste. Ninguno de vosotros preguntó nunca por mí, por mi vida, por si estaba bien. Las palabras brotaban. Años de dolor encontraban por fin voz. ¿Quieres arreglar la familia? No hay nada que arreglar. Estaba rota desde el principio. Raquel, por favor. Sal de aquí. Mi voz era firme ahora, fría. Sal de esta casa y no vuelvas. Estás cometiendo un error, dijo Carlos. Pero no había convicción en sus palabras. Cuando la abuela ya no esté, no tendrás a nadie. Ya no tenía a nadie, dije. Al menos ahora tendré recursos para construir una vida de verdad. Tomás acompañó a Carlos hasta la puerta. A través de la ventana, vi a mi hermano caminar hacia su coche, con los hombros caídos. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de algo. No era culpa exactamente, sino un triste reconocimiento de lo que podría haber sido si hubieran elegido de manera diferente. Esa tarde, Walter convocó una reunión de emergencia. Su expresión era grave. El equipo legal de Victoria ha encontrado algo, dijo. O más bien, alegan haber encontrado algo. Están afirmando que falsificaste documentos relacionados con tu negocio, específicamente contratos con clientes. Intentan pintarte como una persona deshonesta, capaz de manipular a Dolores. Eso es una locura, dije. Todos mis contratos son legítimos. Lo sabemos, pero presentan una moción para retrasar los trámites del testamento pendientes de una investigación. Es una táctica dilatoria, pero podría funcionar. La mano de la abuela Dolores golpeó el escritorio, sobresaltándonos a ambos. A pesar de su fragilidad, la ira le daba fuerzas. Absolutamente no. Walter, presenta una moción de urgencia para acelerar el proceso. Quiero que esto se resuelva antes de... No terminó la frase. Antes de que muriera. Dolores, deberías descansar, comenzó Walter. Descansaré cuando esto termine, cortó ella. Mi nieta está siendo atacada por buitres disfrazados de familia. Terminamos con esto ahora. Walter asintió y sacó su teléfono, apartándose para hacer llamadas. La abuela Dolores se volvió hacia mí, sus ojos fieros a pesar de la evidente fatiga en su rostro. Raquel, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Voy a celebrar una rueda de prensa mañana. Voy a decir la verdad. Toda. Sobre el dinero robado, el abuso, todo. Pero necesito que estés allí conmigo. El mundo necesita verte, necesita escucharte directamente. El terror se apoderó de mí. No puedo. Diré algo equivocado. Serás perfecta, dijo firmemente. Porque dirás la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Esa noche, apenas pude dormir de nuevo. No dejaba de ensayar lo que podría decir, para luego abandonarlo. ¿Cómo resumir 22 años de dolor en unos minutos? ¿Cómo hacer que unos extraños lo entendieran? La rueda de prensa estaba programada para las 2 de la tarde en la oficina del centro de la abuela Dolores. Cuando Tomás nos llevó hasta allí, la presencia de los medios era abrumadora, cámaras por todas partes, periodistas gritando preguntas, una multitud de curiosos documentándolo todo con sus teléfonos. Walter había preparado una declaración, pero cuando miré a la abuela Dolores, realmente la miré, vi lo que esto le estaba costando. Se estaba muriendo, usando sus últimas reservas de fuerza para luchar por mí. La sala de conferencias estaba abarrotada, las cámaras grabando, las luces brillantes, el aire espeso por la expectación. La abuela Dolores se sentó a mi lado en una larga mesa, Walter al otro lado. Se veía pequeña pero irrompible. Gracias por venir, comenzó, con una voz sorprendentemente fuerte. Estoy aquí para abordar los rumores y alegaciones que rodean mi testamento y a mi nieta, Raquel. Lo expuso todo. La documentación del abuso, el dinero del fideicomiso robado, años de manipulación emocional y financiera. Mostró registros bancarios, evaluaciones médicas que probaban sus plenas facultades, testimonios de testigos.
Era metódico, devastador, irrefutable. Algunos han sugerido que Raquel me manipuló, dijo la abuela Dolores, su mirada recorriendo la sala. La verdad es la contraria. Mi familia biológica la manipuló a ella. Tomaron a una niña de 5 años en duelo y la usaron como punching bag para sus propias insuficiencias. Le robaron, la menospreciaron y la hicieron sentirse inútil. A pesar de todo eso, Raquel construyó una vida, un negocio exitoso. Se volvió amable, compasiva, trabajadora, todo lo que ellos no son. Luego, me señaló a mí. Raquel quisiera decir unas palabras. Mi boca se secó. Cada ojo en la sala estaba puesto en mí. Podía ver el juicio, la curiosidad, el escepticismo. Me aclaré la garganta. No sé qué decir que mi abuela no haya dicho ya. Nunca quise esta atención. Nunca quise ser rica, o famosa, o estar metida en batallas legales. Mi voz se afianzó mientras continuaba. Solo quería una familia que me amara. Quería unos padres a los que les importara si estaba bien, unos hermanos que celebraran mis éxitos en lugar de burlarse de ellos. Quería pertenecer a algún lugar. Miré directamente a las cámaras. Sé que algunos de ustedes piensan que soy una cazafortunas, que manipule a una mujer moribunda por dinero, pero yo ni siquiera sabía de la herencia hasta esa noche en el restaurante. No sabía que mi abuela estaba enferma. No sabía lo del dinero del fideicomiso robado. Todo lo que sabía era que, una vez más, mi familia me humillaba y me exigía que pagara por el privilegio. Las lágrimas amenazaron, pero seguí adelante. Mi abuela me está dando su fortuna porque cree en quien soy, no porque yo se lo haya pedido. Y voy a honrar esa confianza siendo exactamente quien ella ve. Alguien que construye cosas, que ayuda a la gente y que se niega a ser cruel solo porque es más fácil. Las preguntas llegaron rápidas y furiosas después de eso. Periodistas gritando, cámaras destellando. Pero Walter las contestó con pericia, y la abuela Dolores se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía bajo la mesa. Mientras terminábamos, Victoria irrumpió por las puertas. La seguridad se movió para detenerla, pero ella ya estaba gritando. Todo esto son mentiras. Los habrá brainwashed a todos. El maquillaje de Victoria estaba corrido, su vestido de diseñador, arrugado. Parecía fuera de sí. Yo soy la verdadera víctima aquí. Esa mocosa adoptada me ha robado mi herencia. Las cámaras giraron hacia ella, capturando cada segundo de su crisis. Señora Victoria, gritó un periodista. ¿Y las alegaciones de que sus padres robaron dinero de un fideicomiso destinado a Raquel? Ese dinero era nuestro. Nos lo ganamos criando a su malagradecido culo. ¿Se ganaron 750.000 euros tratando a una niña como basura?, preguntó otro periodista. Victoria se dio cuenta de su error demasiado tarde. Las cámaras lo habían captado todo. Su admisión, su rabia, su completa falta de remordimiento. Sáquenla de aquí, le dijo Walter a seguridad. Mientras se llevaban a Victoria, que seguía gritando amenazas, vi a los periodistas tecleando frenéticamente en sus teléfonos. La narrativa acababa de cambiar. Victoria les había dado el villano que necesitaban, y no era yo. La abuela Dolores apretó mi mano. Bueno, dijo en voz baja. No creo que pudiéramos haberlo planeado mejor si lo hubiéramos intentado. A pesar de todo, casi sonreí. Victoria se había destruido a sí misma, y lo había hecho frente a las cámaras para que el mundo lo viera. El vídeo de la crisis de Victoria se volvió viral en cuestión de horas. Para la noche, había sido visto más de 10 millones de veces. Los medios de comunicación lo reproducían en bucle, diseccionando cada palabra, cada expresión desquiciada. Las redes sociales explotaron con comentarios. ¿En serio acaba de admitir que aceptaron dinero por criar a una hija adoptiva? Esta familia es tóxica. Raquel se merece todo. Victoria acaba de destruir su propio caso en menos de 60 segundos. Brillante. Esa mirada en su cara cuando se dio cuenta de lo que dijo. No tiene precio. La opinión pública cambió de la noche a la mañana.
Lo que había sido una conversación dividida se convirtió en una avalancha de apoyo para mí y condena para mi familia. Los memes se extendieron. Los vídeos de comentarios analizaban la situación. Los expertos legales opinaron, todos coincidiendo en que la admisión de Victoria había torpedeado cualquier posibilidad de impugnar el testamento. Lo observé todo desde el estudio de la abuela Dolores, todavía asimilándolo. Walter estaba sentado frente a mí, con aire satisfecho. Su caso legal acaba de hundirse, dijo. La admisión de Victoria de que se ganaron el dinero del fideicomiso Criandote es esencialmente una confesión de malversación de fondos, combinada con la documentación que ya tenemos. No tienen ni dónde apoyarse. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora sus abogados intentarán controlar los daños, pero es demasiado tarde. La audiencia judicial es en 3 días. Me sorprendería que el juez no fallara a nuestro favor inmediatamente. Hizo una pausa. También está el aspecto penal. La fiscalía se ha puesto en contacto. Están considerando cargos por fraude contra Isabel y Antonio. Cargos criminales. Mis padres podrían ir a la cárcel. La abuela Dolores entró en el estudio, moviéndose lentamente con el brazo de Tomás como apoyo. Había decaído rápidamente desde la rueda de prensa, el esfuerzo había agotado sus reservas. Pero sus ojos aún estaban afilados. No te veas tan preocupada, dijo, acomodándose en su sillón. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Siguen siendo mis padres, dije en voz baja. O se suponía que lo fueran. Nunca fueron tus padres, dijo la abuela Dolores firmemente. Los padres protegen a sus hijos, los aman, los apoyan. Lo que hicieron Isabel y Antonio fue explotación, pura y simple. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, pero este me heló la sangre. Ahora sé dónde vives. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Walter, quien inmediatamente hizo una llamada. Presentaré una orden de restricción hoy mismo y aumentaré la seguridad en la finca. Está desesperada, observó la abuela Dolores. Y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Tenía razón. Durante los siguientes 2 días, el comportamiento de Victoria se volvió cada vez más errático. Se presentó en mi antiguo edificio de apartamentos, gritándole a los vecinos. Publicó largos y enrevesados discursos en las redes sociales, cada uno más desquiciado que el anterior. Alegó que había usado brujería para manipular a la abuela Dolores, que era parte de una conspiración, que ella era la verdadera víctima de abuso de ancianos. Cada publicación solo empeoraba las cosas para ella. El público la vio autodestruirse en tiempo real, y cualquier simpatía que pudiera haber existido se evaporó. Carlos intentó un enfoque diferente. Fue a un programa de noticias local, presentándose como el término medio razonable. Miren, creo que hubo errores de ambos lados, dijo con seriedad a la cámara. Sí, quizás no fuimos tan acogedores con Raquel como deberíamos, pero desheredar a toda la familia por desacuerdos de la infancia, eso parece extremo. El entrevistador no se lo creyó. Señor Carlos, ¿es consciente de que sus padres recibieron 750.000 euros destinados al cuidado de Raquel, que supuestamente gastaron en su educación y en la de su hermana? La compostura de Carlos se quebró. Ese dinero era para toda la familia. Raquel también se benefició de él. Ella usó ropa usada mientras su hermana tenía ropa de diseñador. Ella tomó préstamos para un ciclo formativo mientras usted asistía a una universidad privada con todos los gastos pagados. ¿Exactamente cómo se benefició ella? Carlos terminó la entrevista antes de tiempo, pero el daño estaba hecho. El público lo vio tal como era. Mi padre intentó otra táctica, apelando a la simpatía. Dio una entrevista llorosa sobre cómo me había querido como a una hija, cómo esto le partía el corazón, cómo las familias deberían perdonarse. Cometimos errores, dijo Antonio, con la voz quebrada. ¿Qué padre no? Pero que nos deshereden por completo, que nos acusen de robo, nos está destruyendo. Isabel apenas puede salir de la cama. El matrimonio de Carlos está sufriendo. Victoria está teniendo una crisis nerviosa.
Todo porque no fuimos perfectos. La entrevistadora, la misma que había desmontado a Carlos, no mostró piedad. Señor Antonio, usted describe lo que hizo como no ser perfecto. Pero los investigadores han documentado años de abuso emocional, explotación financiera y exclusión sistemática de Raquel de las actividades familiares. Esto va más allá de la imperfección. Eso no es abuso. Eso son solo dinámicas familiares. Todas las familias tienen problemas. Pero no todas las familias roban 750.000 euros a una niña. Mi padre también abandonó la entrevista. Pero el enfoque de mi madre fue el más calculado. Isabel contrató a una firma de relaciones públicas y dio una entrevista cuidadosamente elaborada a un periodista comprensivo. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, posicionada con una luz suave. Lloró en los momentos adecuados. Amé a Raquel desde el momento en que la trajimos a casa, dijo Isabel, secándose los ojos. Era una niña pequeña, hermosa y rota, que lo había perdido todo. Quería darle una familia, un hogar, amor. Sí, fuimos más estrictos con ella que con nuestros hijos biológicos. Quizás eso estuvo mal, pero intentábamos prepararla para un mundo difícil. Sabíamos que enfrentaría desafíos como niña adoptada, y queríamos que fuera fuerte. El periodista se lo creyó. Y el dinero, ese dinero estaba destinado a su cuidado, y eso fue lo que hicimos con él. Vivienda, comida, servicios. Criar a un niño es caro. Quizás deberíamos haber documentado cada gasto, pero éramos una familia, no un negocio. Miró directamente a la cámara. Raquel, si estás viendo esto, por favor, sé que te quiero. Siempre te he querido. ¿Podemos hablar, por favor, sin abogados, sin los medios, solo madre e hija? Vi la entrevista con la abuela Dolores y Walter. Cuando terminó, me sentí enferma. Es buena, admitió Walter. Es lo más simpáticos que se les ha visto desde que empezó esto. Es una mentirosa, dije rotundamente. Ella nunca me quiso. Esto es solo otra manipulación. Lo sé, dijo la abuela Dolores. Pero algunas personas le creerán. La pregunta es, ¿a ti te importa? ¿Me importaba? Lo pensé. Hace una semana, me podría haber importado desesperadamente. Habría querido que todos supieran la verdad, que vieran a Isabel por lo que realmente era. Pero, ahora. No, dije. No me importa lo que piensen los extraños. Las personas que importan conocen la verdad. La abuela Dolores sonrió. Buena chica. La audiencia judicial llegó en una mañana gris de Madrid. El juzgado estaba rodeado de medios, manifestantes con carteles tanto a favor como en mi contra, curiosos esperando vislumbrar el drama. Walter había organizado que entráramos por una entrada privada, pero aún podía oír el ruido afuera. La abuela Dolores parecía frágil en su silla de ruedas. Finalmente la habíamos convencido para que usara una, pero su espalda seguía recta. Tomé su mano mientras entrábamos en la sala del tribunal. Mi familia ya estaba allí. Isabel, Antonio, Carlos y Victoria estaban sentados en la mesa de los demandantes con su equipo de abogados. Isabel había mantenido la apariencia suave y simpática de su entrevista. Antonio parecía cansado y derrotado. Carlos no me miraba a los ojos. Pero Victoria. Victoria me miró con puro odio. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Morales, entró y todos se pusieron de pie. Esta es una audiencia sobre el testamento de Dolores Ayes y la impugnación presentada por Isabel Ayes y familia, comenzó la jueza Morales. He revisado la documentación presentada por ambas partes. Abogados, sus declaraciones iniciales. El abogado de la familia habló primero, un tipo hábil llamado Roberto, que argumentó que la abuela Dolores había sido indebidamente influenciada, que su enfermedad había afectado su juicio, que el testamento debería anularse en favor de la versión anterior. Luego Walter se puso de pie. No argumentó ni suplicó. Simplemente presentó hechos. Registros bancarios que mostraban el dinero del fideicomiso robado.
Evaluaciones médicas de 3 médicos diferentes que confirmaban las plenas facultades de la abuela Dolores. Testimonios de socios comerciales sobre su agudeza mental. Documentación del abuso que había sufrido. Fotos, grabaciones, declaraciones de testigos. Y finalmente, la confesión viral de Victoria. Su señoría, concluyó Walter, este no es un caso de influencia indebida. Este es el caso de una mujer que elige dejar su patrimonio a alguien que lo merece y una familia enfadada porque su víctima finalmente ha escapado de su control. El abogado de Isabel intentó contrarrestar, pero la jueza Morales lo interrumpió. He visto suficiente, dijo. La evidencia es abrumadora. La señora Dolores Hayes estaba claramente en sus plenas facultades cuando ejecutó su nuevo testamento. La documentación del abuso es extensa y creíble, y la admisión de Victoria Hayes de que la familia ganó dinero destinado al cuidado de Raquel esencialmente confirma las alegaciones de explotación financiera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Además, continuó la jueza Morales, el comportamiento exhibido por las partes impugnantes durante estos procedimientos, incluidas las amenazas, el acoso y la difamación pública, solo refuerza que la decisión de la señora Dolores fue correcta. Una familia que realmente amara a Raquel nunca la habría tratado así, ni antes ni después del cambio de testamento. Victoria se puso de pie, incapaz de contenerse. Esto es. Siéntese, ordenó la jueza Morales. O la tendré por desacato. Victoria se sentó, pero su furia era palpable. Fallo a favor del testamento tal como fue ejecutado, declaró la jueza Morales. La impugnación se desestima con prejuicio. Además, ordeno a Isabel y Antonio Hayes que paguen una restitución por los fondos fiduciarios malversados, 750.000 euros más intereses durante 22 años, totalizando aproximadamente 2,3 millones de euros. Tienen 90 días para pagar en su totalidad. La sala estalló. Isabel se desplomó en su silla, sollozando. Antonio parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Carlos se llevó las manos a la cabeza. Victoria comenzó a gritar obscenidades hasta que alguaciles la sacaron de la sala. Yo me quedé congelada, incapaz de procesar que había terminado. Habíamos ganado. Completamente, decisivamente, irrevocablemente. La abuela Dolores apretó mi mano. Se acabó, cariño. Eres libre. Los medios nos asediaron al salir del juzgado, pero Walter y Tomás crearon una barrera. Oía las preguntas que me gritaban. ¿Cómo me sentía? ¿Qué haría con el dinero? ¿Tenía un mensaje para mi familia? Pero no respondí. Solo ayudé a la abuela Dolores a subir al coche y dejé que Tomás nos llevara. De vuelta en la finca, la abuela Dolores estaba exhausta pero satisfecha. «Puedo morir feliz ahora», dijo, y las palabras me golpearon como un puñetazo. «No digas eso», susurré. «Por favor». «Oh, Raquel». Me tomó la cara con sus manos delgadas. «No tengo miedo». Pude ver que se hizo justicia. Pude saber que mi fortuna se usará para el bien. Eso es más de lo que la mayoría de la gente obtiene. Durante las siguientes 3 semanas, vi a la abuela Dolores apagarse. Entraba y salía de la conciencia. A veces lúcida, a veces perdida en sus recuerdos. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, contándole mis planes para la fundación. Quería empezar algo para ayudar a niños adoptados que estaban siendo maltratados o explotados. Eso es perfecto, murmuró en uno de sus momentos más lúcidos. Ayuda a otros como tú a romper el ciclo. Lo haré, prometí. Haré que te sientas orgullosa. Ya lo estoy. Su sonrisa era pacífica. Sobreviviste a ellos, Raquel. Te mantuviste amable cuando ellos fueron crueles. Trabajaste duro cuando intentaron quebrarte. Eres todo lo que esperaba que fueras. Murió un martes por la mañana, conmigo sosteniendo su mano y el sol entrando por la ventana. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por ser mi verdadera familia». Me quedé con ella durante mucho tiempo después, llorando por la mujer que me había salvado, que me había amado, que me había dado un futuro. La única abuela que realmente había tenido.
El funeral fue privado, solo yo, Tomás, Walter y algunos amigos cercanos de la abuela Dolores. Mi familia no fue invitada, aunque Isabel intentó colarse y la seguridad la echó. En las semanas siguientes, se completó la transferencia total de los activos. Ahora era la única heredera de una fortuna de 3.000 millones de euros. El número seguía siendo incomprensible, pero estaba decidida a honrar el legado de la abuela Dolores. Lo primero que hice fue establecer la Fundación Dolores Hayes para niños adoptados. No porque sonara bien o me hiciera parecer caritativa, sino porque sabía de primera mano cuántos niños estaban atrapados en situaciones como la mía. La fundación proporcionaría apoyo legal, asesoramiento, vivienda de emergencia y financiación educativa para niños adoptados que sufrieran abuso o explotación. Lo segundo que hice fue contratar a un equipo de gestión excelente para las empresas de la abuela Dolores. No estaba lista para dirigir corporaciones de miles de millones, pero podía aprender. Asistí a cada reunión, hice preguntas, estudié por las noches. Poco a poco, comencé a entender el imperio que ella había construido. La caída de mi familia fue rápida y brutal. Incapaces de pagar los 2,3 millones de restitución, Isabel y Antonio se vieron obligados a vender su casa, sus coches, todo lo de valor. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio conflictivo. Irónico, considerando que siempre habían menospreciado a las personas que consideraban inferiores a ellos. Antonio enfrentó cargos por fraude por el robo del fideicomiso y fue sentenciado a 3 años de prisión. Isabel recibió 2 años. Carlos, que se había beneficiado del dinero robado a través de su educación, tuvo que pagar su parte, aproximadamente 400.000 euros. Su matrimonio se colapsó bajo la presión financiera, y lo último que supe era que estaba trabajando en 2 empleos para hacer los pagos. Pero el destino de Victoria fue el más satisfactorio. Su crisis viral había destruido cualquier credibilidad que tuviera. Su esposo se divorció de ella, llevándose la casa y la mayoría de sus activos. Había invertido fuertemente en un negocio de restaurantes que fracasó espectacularmente, dejándola profundamente endeudada. El detective privado que había contratado para investigarme ahora la demandaba por honorarios impagos. Intentó escribir un libro de revelaciones, pero las editoriales lo rechazaron después de que los verificadores de datos lo encontraran lleno de mentiras. Intentó comenzar un canal de YouTube, pero los comentarios fueron tan brutales que lo eliminó. Incluso intentó reconciliarse conmigo, no por remordimiento genuino, sino con la desesperada esperanza de que le diera dinero. Leí su correo una vez. Raquel, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero seguimos siendo hermanas. La familia perdona a la familia. Estoy pasando por un mal momento ahora, y sé que te está yendo bien. Tal vez podríamos tomar un café, hablar sobre el pasado y construir un futuro juntas. Lo eliminé sin responder. 6 meses después de la muerte de la abuela Dolores, estaba en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro de Madrid dedicado a ayudar a niños como yo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de niños a los que ya habíamos ayudado. Historias de escape y nuevos comienzos. Tomás estaba a mi lado, habiendo aceptado un puesto como director de operaciones de la fundación. La señora Dolores estaría orgullosa, dijo. Eso espero, respondí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi familia. Nunca dejaban de intentarlo. Este era de Carlos. Raquel, mamá y papá están luchando. Papá está en prisión. Mamá apenas sobrevive. Sé que estás enfadada, pero siguen siendo tus padres. ¿No puedes encontrar en tu corazón ayudarlos? Escribí mi respuesta con cuidado. Nunca fueron mis padres. Fueron personas que aceptaron dinero para criarme y en su lugar me usaron como punching bag para sus insuficiencias. No les debo nada. Pero te haré un trato. Donaré la cantidad exacta que me robaron, 750.000 euros, a un fondo que ayuda a niños adoptados a escapar de familias abusivas, a nombre de ellos. Ese será el único legado que tendrán. Presioné enviar y bloqueé su número. 1 año después, me presentaron en una revista de negocios. No como la chica adoptada que heredó miles de millones, sino como una CEO dirigiendo múltiples empresas exitosas y una fundación en crecimiento que había ayudado a más de 500 niños.
El artículo se centraba en mi trabajo, mi visión, mis logros. Había una pequeña mención de mi drama familiar, pero ya era cosa del pasado. La narrativa había cambiado. Ya no era la víctima. Ya no era la cazafortunas o la manipuladora. Era simplemente Raquel. Una mujer que había sobrevivido, prosperado y elegido ayudar a otros a hacer lo mismo. Me enteré por conocidos mutuos que Victoria trabajaba en un call center, apenas llegando a fin de mes. Que Isabel, liberada de prisión, vivía en un albergue para mujeres. Que Antonio seguía encarcelado, con su salud decayendo. Que Carlos estaba en bancarrota, su costosa educación no valía nada sin las conexiones y el dinero que siempre lo habían apuntalado. Una parte de mí, la parte que recordaba ser una niña herida, sintió una punzada de algo. No era satisfacción exactamente, ni lástima, solo el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, que la crueldad eventualmente regresa. Mi familia nunca se recuperó de su caída. Los intentos de Victoria por reconstruir su vida fracasaron repetidamente, cada empresa se derrumbaba bajo el peso de su reputación y sus malas decisiones. Isabel y Antonio vivieron sus años restantes en la pobreza y el aislamiento. Sus hijos biológicos, demasiado consumidos por sus propias luchas para ayudar. El orgullo de Carlos nunca le permitió aceptar trabajos que consideraba por debajo de él, manteniéndolo perpetuamente al borde de la ruina financiera. Habían construido sus vidas sobre una base de crueldad y derecho. Y cuando esa base se desmoronó, no les quedó nada en que sostenerse. En cuanto a mí, construí algo duradero desde las cenizas de ese pasado doloroso. Cada niño que la fundación salvaba, cada vida cambiada, cada ciclo de abuso roto. Esa fue mi verdadera herencia de la abuela Dolores. No el dinero, sino la comprensión de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirse en todo lo que dijeron que no podía ser. Y verlos destruirse a sí mismos mientras tú estás ocupada construyendo algo hermoso. Eso fue simplemente la justicia siguiendo su curso natural.